Bueno, muy buenas tardes, maestros. Agradecemos de antemano la puntualidad de cada uno de ustedes. Vamos a darle paso a la ponencia de la maestra Angélica, quienes, bueno, en el desarrollo del tema nos han mencionado que tiene una amplia experiencia, pero sobre todo, pues bueno, se ha dedicado también a dar en algunos otros lugares también ponencias de esta índole. Le queremos agradecer de antemano el apoyo que nos brinda, pero sobre todo en este momento de aprendizaje que vamos a desarrollar junto con usted. Le agradecemos mucho su participación y la disposición de podernos capacitar a este cuerpo docente. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero, justo haciendo uso de la tecnología y de todo esto, si pudieran, por lo menos en la primera parte de este diálogo, porque más allá de yo enseñarles un poquito, entré ayer a la clase, preguntas bien interesantes, si pudieran ponerme sus camaritas para conocerles un poco. Tengo ya muchos años en la docencia, a nivel licenciatura tengo 25 años dando clases en la Universidad de Guadalajara. En distintos temas, pero pues particularmente en el área de la psicología. Entonces, pues bueno, será para mí un gran placer poder compartir y agradezco al instituto que me hiciera la invitación a compartir este tema. Tengo ya algunos años hablando de estos temas, sobre todo hablando de este tema de la inteligencia artificial, de cómo es algo en lo cual en mi área, por ejemplo, en la psicología, es algo que ya incluso los pacientes a veces llegan con una gran cantidad de información que les ha dado la inteligencia artificial y que de repente yo les digo, sí, la inteligencia tiene datos, pero pregúntale, oye, no sé, no vamos a hacer una clase ni de Gemini, ni de ChatGPT, ni mucho menos, pero ustedes pregúntenle a ChatGPT, oye, ¿puedes sentir emociones si yo te digo una grosería? Y contesta, no puedo sentir emociones porque yo no tengo tus mismas características. Así responde. O sea, simplemente no va a poder sentir lo mismo que sentimos nosotros y que entonces, ¿dónde está el rol de nosotros como docentes ahora con la tecnología? ¿Quiénes de ustedes están en aspectos tecnológicos en sus carreras? Me gustaría a lo mejor que levantaran la manita, si pudieran, quiénes están en las áreas tecnológicas. ¿Ok? Está acá Ricardo, ¿verdad? O no sé si es, pero de derecho. Muy bien. Ok, quisiera yo hacerles una pregunta y me encantaría que pudiéramos, gracias por levantar la mano, que hubiera como una especie de compartir entre nosotros como docentes. Una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué significa en este momento de la historia ser docente? Así, ¿qué significa ser docente en este momento cuando nuestros estudiantes tienen acceso a herramientas, son capaces de producir, de reproducir en segundos textos? mm, Pues no digo que con tanta coherencia, porque muchas veces el cómo le piden a la IA las cosas, pues puede no darles lo suficiente que nosotros quisiéramos como profesores. Pueden presentarnos imágenes, pueden presentarnos análisis, pueden hacernos una presentación, pueden darnos algunos códigos, pueden darnos respuestas a preguntas matemáticas, etcétera. Pero en este momento, para nosotros como docentes, ¿qué significa esto? Ser docentes en esta era. ¿Por qué somos útiles en el aula? ¿Por qué creen que somos útiles en el aula? Me encantaría escucharles. ¿Alguien que se anime a compartir? Bueno, voy a ir, no se me vayan a hacer como nuestros alumnos, ¿eh? Que luego les cuesta mucho trabajo a ir compartiendo. Eh, Primero, ¿cómo vamos a hacer uso de la inteligencia artificial como una herramienta, como una aliada para nosotros como docentes? Pensando en toda la cuestión ética, quienes están en investigación y demás sabrán todos los procesos que uno tiene que hacer para que una investigación pase en cuestiones éticas. Sabemos qué tanto debe llevar de datos, de información dado por la IA o qué definitivamente no debe llevar, etcétera. En la docencia, también pensando en la cuestión del pensamiento crítico, abordando desde el pensamiento crítico y otras posibilidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Actualmente, muchos de sus estudiantes, seguramente igual que los míos acá, cuando tienen situaciones emocionales, por ejemplo, consultan a la inteligencia artificial. La consultan así, sin más nada. O sea, yo me siento de esta manera y te quiero hacer una pregunta o qué puedo hacer para yo responderle a tal persona. Déjenme ver si puedo mostrarles o a ver si alcanzan ustedes a escuchar. Esto lo hice pensando en esta conferencia, en este tallercito para ustedes. A ver si alcanzan a escuchar, reproducir el audio. Pero una niña de 6 años, le pregunta a Lucía. Lucía es una inteligencia artificial. Igual se los comparto después. Y le hace la pregunta a Lucía y le dice, Lucía, quiero que me digas cómo le puedo hacer
para no sentirme mal cuando mi maestra me dice chismosa. De entrada, yo me pregunto qué siente esa niña cuando una profesora le dice chismosa a sus 6 años. ¿Por qué le dice eso? Pero luego la niña, ¿cómo se siente? Y luego le contesta en texto, ella le manda el audio y le contesta en texto y le dice, lo primero que tendrías que saber es qué le hace a tu maestra decirte eso. Pero vean la respuesta, ¿qué le hace a tu maestra decirte eso? Y la niña ahí ya le fue difícil comprender esa parte. Y le dice, no te entiendo. Entonces, cuando nosotros estamos en el trabajo también de la docencia y estamos en medio de una realidad que es el uso de la inteligencia artificial, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, pues tenemos que entonces guiar la conversación y ayudar a que el uso de la inteligencia artificial sea justo, usado con ética, con un pensamiento crítico, que cuestionemos. En algunas ocasiones, en plan de broma, le digo a mis estudiantes de licenciatura, ChatGPT es medio, porque le di una indicación y no me entendió la indicación. Entonces les digo, no, es que tiene demasiados datos. Y me dio lo que entendió, con todo ese bagaje de datos que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle nosotros para utilizar justo la inteligencia artificial para incorporarla en nuestras labores de docencia sin perder lo esencial de nuestro trabajo? ¿Y cuál es justo nuestro trabajo? En todas las áreas, sin duda, entra el mostrar y el enseñar esta parte ética, enseñarles a pensar, por tanto, a la hora que vamos a incluir textos, que vamos a permitirles el uso de la IA, tendríamos que ir ahí moderando nosotros, conduciendo el cómo va a ser el uso de eso. Entonces, ¿cuál es mi rol y qué significa para mí ser docente en la era de la IA? No es que voy a sustituir mi trabajo y será bien difícil que se sustituya porque justo esta parte del pensamiento crítico, dependiendo en las edades en las que están, si trabajamos con chicos de 15 años de prepa, pues su corteza prefrontal de entrada ni siquiera está totalmente desarrollada. Por tanto, la capacidad para decir, para darle un prompt a la IA, puede estar dada desde el impulso, desde lo básico que pueden comprender en ese momento, etcétera, pero también puede ponernos en riesgo a nosotros en el sentido de que si nuestra labor va a ser justo el pensamiento crítico, ¿cómo les vamos a enseñar a que usen de manera crítica la inteligencia artificial? Y no se trata, a veces cuando hablo de estos temas, digo, no se trata de convencerles de usar la IA porque me he involucrado en ello, sino de que la utilicen de una manera, los estudiantes, que nosotros enseñemos a los estudiantes a usarla de una manera inteligente. Y entonces hacer este binomio, inteligencia humana, más inteligencia artificial. Primero, inteligencia humana, más inteligencia artificial. Porque en la inteligencia artificial hay datos, de todos, una gran cantidad de información. Entonces, parte de lo que propondría en esta conferencia es aprender a usar o enseñarles a nuestros estudiantes a aprender a usar la IA con criterio, con crítica y éticamente así responsables. Ejemplificando, en algunas ocasiones les digo a mis estudiantes, no les voy a dejar tareas, porque me da mucha pena tener que leer textos de la IA y las áreas en las que yo doy, les digo, no creo que quieran estar frente a un paciente en el cual se les acaba de cortar en el consultorio y van a preguntarle al celular, oye, ¿qué puedo hacer con un paciente que se me acaba de cortar aquí adentro del consultorio? Puedes hacer análisis y la puedes usar y puedes referenciar algunos datos que has encontrado para la materia en la que estás, pero no te da el criterio que te va a dar a ti. La experiencia, la parte del contacto humano, que ese es un puntito que vamos a revisar en adelante. Esta parte humana de la sensibilidad, incluso de los datos que nos está dando. Yo pregunto ahora, ¿qué pensaron o qué sintieron ustedes con el ejemplo que les puse de la niña de 6 años preguntándole a Lucía parte de lo que pasaba con su emoción? Siguiente pregunta que le hizo a Lucía, dice, no te entiendo y es que yo me siento muy triste cuando la maestra me dice eso, pero no sé qué responderle. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Qué harían ustedes con esa niña frente a ustedes, escuchándole preguntar eso a la IA? ¿Alguien se anima a decirme qué haría o qué pensó de esa historia? Yo haría un comentario muy breve, que la IA, por mucho que conozca o tenga datos, la frialdad le va a ganar. Y ahora es quién está acompañando a esta niña. Si, por ejemplo, la docente le habla de esa manera y la niña no entiende por qué le acaba de decir eso. Tenemos dos elementos importantes. Esto no se lo pudo preguntar a los papás. Es una pregunta que yo me hago.
Número dos, cómo es que la profesora transgredió una situación que puede convertirse en una agresión o es una agresión a la menor de edad, porque no sabemos las condiciones personales que tiene la niña y es una historia real donde la niña está siendo atendida por un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y la profesora le dice, pero aquí hay el otro tema, cómo la niña a esa edad ya está usando inteligencia artificial para responder situaciones emocionales. Y eso es algo que tenemos que considerar nosotros. Bueno, dentro de esta charla, esta es como la introducción, vamos a ver un poco esta parte en general, lo que vamos a irnos llevando en esta clase, en esta conferencia, y bueno, vamos a ir a esta parte. ¿Qué pasaría si mañana todos nuestros estudiantes pudieran utilizar una IA capaz de investigar, escribir, resumir, argumentar, crear y resolver? ¿Qué cambiaría? Y me encantaría que pudieran participar. ¿Qué cambiaría en nuestra forma de enseñar? Si esa inteligencia artificial es capaz de todo esto, ¿qué cambiaría? Esaú. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tuve la oportunidad de participar en una escuela de corte militarizado, donde, a nivel preparatoria, donde a los estudiantes para el trabajo durante clase se les permitía tener dispositivos electrónicos. Y era un hecho que todo, absolutamente todo lo que les enseñas, lo contrastan con la IA. Y muchas veces, y es interesante ver cómo muchas veces ellos mismos se dan cuenta que hay datos que pudieran ser hasta cierto punto cuasi anecdóticos, que les llaman más la atención, ¿no? Entonces, de pronto era interesante ver cómo los alumnos decían, bueno, pues por ejemplo, cuando hablábamos, no sé, en historia de la guerra de los 7 años. Ah, sí es cierto que se usaron estas armas y estas no, porque todavía no existían, que no sé qué. Y bueno, como docente a ti te exige, pues más allá de preparar tu clase, estar atento a poder responder cualquier duda, porque a fin de cuentas, el hecho de que tú no cuentes con esa herramienta mientras estás dando clase, porque es obvio que no puedes estar con el teléfono en una mano y dando clase del otro lado, tengas que enfrentarte a cosas que muchas veces podrías llegar a desconocer. Eso hasta cierto punto me obligó a hacer o a preparar mucho mejor mis clases, porque sí era un hecho de que, bueno, por políticas de la escuela no se les podían quitar los dispositivos electrónicos porque eran sus herramientas de trabajo durante clase. Entonces, yo creo que no es que sucedería, sino ya está sucediendo. Y entonces, algo a lo que yo me vi obligado fue el hecho de aprender a utilizar inteligencia artificial para poder guiarlos y usarla de manera un poco más consciente, no nada más preguntar, oye, ¿qué pasó aquí? Oye, mi maestro me dijo esto, ¿está bien? Oye, ¿cómo? Dame información que mi maestro no conozca. Porque incluso eso es lo que ellos hacían, ¿no? O sea, dame información que el maestro no conozca para evidenciar al maestro, ¿no? Entonces, eso exige bastante de los docentes, creo yo, ¿no? Y hoy en día, pues esa transformación es de todos los días. Sí, muy bien, Esaú. Fíjate que tocas un punto que es como aclarar, esta parte de aclarar, o incluso de participar. No sé si haya alguien más que nos vaya a compartir algo más. ¿Qué cambiaría nuestra manera de enseñar? Porque tenemos grandes retos. Digo, en la pantalla yo no puedo saber de qué edades hay, pero quienes tenemos arriba de 45 sabemos que esto ha implicado grandes retos para nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, si yo lo pienso desde mi propia práctica docente? Primero, la sensibilidad con que podamos hablar de los distintos temas y la otra, el cómo ejemplificamos. Porque aunque la IA les pueda dar ejemplos en sus mismas presentaciones y demás, la experiencia que hemos tenido en los rubros, dependiendo en dónde nos desempeñamos, entonces, ¿cómo cambiaríamos esta manera de enseñar sabiendo que ellos ya tienen al alcance todas estas posibilidades? En una ocasión escuchaba a una terapeuta, recientemente organizé un congreso de psicología, que literal era psicología en la era de la IA, retos y cambios que hay en esto. Y decía una terapeuta en un primer inicio, cuando hacía la propuesta de la inteligencia artificial en la psicología y cómo estaba cambiando esto, es que ya me dejas fuera, yo me siento anulada del congreso, siento que yo no puedo participar. Y entonces yo hacía ahí una reflexión y decía, es que estar al tanto de qué pasa con estas herramientas como herramientas, no es que nos quedemos afuera, es que estas herramientas están acá y es una realidad. Y si nos negamos al aprendizaje de ellas, a conocer cómo funcionan, podríamos también empezar a no tener una respuesta comprometida, quizás de confianza con los mismos estudiantes en otras ocasiones, pero también el que podamos nosotros ser críticos y el poder analizar cuando dejamos tareas, cuando escuchamos un comentario que, como decía el maestro ahorita, o sea, lo contrastan, o sea, mientras yo estoy terminando la frase, ellos ya le preguntaron a la IA. Yo estoy dictando mi clase y ellos ya preguntaron. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría en estos procesos de la enseñanza? Primero, pues que la transformación educativa no ocurre únicamente con la tecnología, sino que esta transformación que vamos a hacer también ocurre en cómo nosotros respondemos a esa tecnología.
cómo reaccionamos a esa tecnología. Entonces, es importante que veamos que esta transformación, pensaba un poco en cómo ha ido avanzando del 2010 para acá. O sea, de ahí para acá. Habrá un montón de datos que seguramente tenemos, no quisiera detenerme cómo fue avanzando, evolucionando, pero los primeros años, incluso de las primeras computadoras, el software, hardware, todo eso que sale al inicio, ¿cuánto es el periodo que dura? 5, 10 años aproximadamente ahí. Pero después de eso viene un repunte tremendo de avances y entonces nosotros como profesores, como profesoras, vamos a tener que estar involucrados en esto, sí o sí, porque si no, yo les digo acá en un lenguaje muy coloquial, nos van a comer el mandado. Así. Y nos van a dar un texto súper a la presentación inicial, así, no, súper bien. Pero ¿cuál fue la pregunta que yo generé? ¿Cómo es que yo dejo esa tarea o ese trabajo y cómo pongo pues esa reglamentación para el trabajo que van a hacer ahí? Entonces, en esto es justo eso. Cómo la transformación educativa va a ocurrir no solamente en la tecnología, sino en cómo me voy transformando yo en mi práctica docente. Ahora, ¿no lo permitimos o lo prohibimos? Sería una primera pregunta. Prohibirla ya no podemos. La van a usar hasta para sus vínculos amorosos. ¿Cómo le digo que ya no quiero estar con él o con ella? ¿O cómo le digo al profesor para que me crea que no hice la tarea por tal cosa? Entonces, la pregunta ya no es esa, si lo prohibimos o lo permitimos. Es ahora preguntarnos si esos usos de la IA favorecen el aprendizaje y cuáles lo deterioran. ¿Cuáles son los riesgos? Y en qué momento nosotros tenemos que poner ahí algunas reglas, pero no reglas como cuando no entres al salón no con alimentos, no puedes pasar de, no sé, distintas reglas que fue habiendo a lo largo de los años y cómo se fueron cambiando. No, sino el hacer esta parte de la conciencia, lo que les decía, esta sensibilidad que podemos tener nosotros, de en qué cosas podría no favorecer, por ejemplo, en el pensamiento crítico. Pueden hacer una muy buena pregunta a la inteligencia artificial y les puede dar un muy buen texto para nivel bachillerato, licenciatura y demás. Pero, ¿qué pasa cuando ese texto yo no lo entiendo afuera en lo social? Y esa es la diferencia que vamos a ir teniendo nosotros en la intervención que hacemos con nuestros estudiantes, la parte social. Cómo nos involucramos, cómo participamos con ellos de esas realidades en el contexto. Por ejemplo, algunos de ustedes, porque sé que había carreras de derecho, y si se fueran a una comunidad indígena donde esto todavía no tiene el mismo desarrollo o incorporación en las áreas educativas a edades tempranas, ¿qué vamos a hacer? Si yo fuera el profesor o la profesora que voy a esta comunidad rural en la cual pues tienen internet 2 horas y 22 no, o cómo vamos a intervenir en esas áreas si nos llega alguien acá a nuestras zonas, a nuestros espacios con mayor desarrollo. Entonces ahí es cómo es que la IA favorece el aprendizaje y en algunas cosas deteriora justo esta capacidad de incluso de sensibilidad a las realidades sociales. Porque no es lo mismo cómo se lee, a cómo se participa y se vive en la parte social. Y yo creo que esa es una de las cosas que puede ser mucho más enfática lo que nosotros podemos hacer. El cambio de conciencia social cuando la IA es una realidad con nuestros estudiantes. Durante mucho tiempo la tecnología o buscábamos incorporar la tecnología a nuestras clases, buscábamos incorporarla o controlar, incluso he tenido profesores, compañeros míos que hace un semestre atrás todavía me decían, yo lo prohíbo en el aula. No te va a servir de nada porque saliendo del aula el estudiante va a hacer lo que se le pegue la gana y va a consultar lo que se le pegue la gana y de la manera como pueda. Si nosotros nos vamos involucrando también en esto, pues entonces no convertimos a la IA como un problema, sino como una herramienta que voy a adaptar a mi práctica docente y que además le voy a enseñar a los estudiantes a cómo utilizarla y en algunas ocasiones ellos saben más que nosotros. Así, y eso también es plenamente humano poderlo reconocer, que a veces dices, es que no sé cómo hacer este planteamiento, quiero esto, pero cómo se lo pongo para que no sea y le dices al estudiante, le dices a la jovencita, al jovencito, dice, no, es que los prompts tienen que tener esto, esto y esto. Y te lo dan ellos así. Pero, ¿cómo vamos a acompañar esos cambios? Entonces, pues el hecho de que algunos profesores prohibamos o prohíben en el país todavía la IA, pues no significa que esta va a desaparecer. Entonces, más bien es cómo vamos a educar, cómo vamos a sensibilizar sobre el uso de esto que nos permita también ir innovando nosotros en nuestra práctica docente
Y entonces que trabajemos desde como una tercera vía, es decir, que tengamos un uso crítico, pero responsable, un uso crítico y pedagógicamente intencional. Eso es importante, que sea bien intencionado, o sea, lo vamos a usar de esta manera, de tal forma que nos dé estos resultados. Y entonces nosotros podemos poner los ejemplos tal cual. Voy a poner un poco el ejemplo que les pongo a mis estudiantes. Hice una evaluación de pruebas, de una evaluación psicológica de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o de déficit de atención, pero voy a poner el de ansiedad. Y apliqué la prueba fulanita de tal, la escala fulanita de tal, en la entrevista psicológica tengo estas respuestas, tengo de esta manera, y lo que quiero específicamente es la evaluación de la escala de Beck del año 1992 con los datos, o sea, si le das aquello exactamente, o sea, que sea bien intencionado y ahora lo vas a traer a la clase, lo que hayas hecho con la IA, pero con lo que tú ya aplicaste previamente, con lo que ya entrevistaste, con lo que ya le preguntaste, en este caso, a los pacientes, ¿no? Igual lo pueden hacer ustedes en sus áreas y venir acá y discutir. A ver, en el diálogo que tú tuviste con esta persona, esto que te da la inteligencia artificial, ¿qué le cuestionarías tú a la IA? ¿Qué otra pregunta le harías? Que la IA te dé respuestas a lo que te acaba de dar. Y entonces los enseñamos justo ahí, en ese pensamiento crítico, donde ellos puedan ir cuestionándole o cuestionándose las respuestas que le da la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para llevarlos justo a observar lo que realmente pueda estar cambiando, cómo era antes y cómo es ahora. Antes, ¿qué hacíamos nosotros en la escuela? Íbamos a la biblioteca, después ya no íbamos tanto a la biblioteca, consultábamos Google o seleccionábamos aquello que íbamos a presentar, organizábamos nuestros materiales, consultábamos diccionarios, etcétera, y empezábamos a hacer una redacción. Ahora no, ahora hacemos una pregunta a la IA para generar respuestas, para evaluar, para verificar y para transformar. Entonces nuestros prompts tendrían que ir así: preguntar, generar, evaluar, verificar y transformar. ¿Qué vamos a andar allá preguntando? Pues hasta que si lo que me acaba de decir ahí, de qué estudio, de qué investigación viene, quién lo dijo, en qué año lo dijo, cómo, o sea, donde vamos verificando que esa información es justo aquella que yo quiero, aquella que yo necesito para esa materia en específico. En un momentito vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí le estamos dando un valor porque ya no estamos solo produciendo o reproduciendo información que nos da la inteligencia artificial, sino que además ese material que estamos recibiendo también nos va a permitir incluso contrastar si mi pregunta fue bien hecha o no, si algo le faltó a mi pregunta, y cuanto más le pregunte, más información. Quienes al inicio empezamos a preguntarle, no, pero ahora te puedo sugerir esto y te puedo además esto, y terminabas al final con un texto que nada que ver con lo que tú querías al principio. ¿Por qué? Porque te va a ir proponiendo cuántos datos tienen. Entonces, el valor está en saber qué vamos a hacer con esa inteligencia, cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos puntos. Una IA puede responder ¿qué? ¿Puede comprender el contexto humano? No necesariamente. Aunque tenga mucha información y me pueda decir que la ansiedad de esa persona viene por esto y esto, pero no necesariamente hay una comprensión. ¿Puede asumir responsabilidades profesionales? Bueno, si yo le doy esa indicación y puedo hacer que mis clases le ponga así literalmente en el programa, le dicen requiero tantas actividades en 19 semanas de clases del periodo escolar del semestre y quiero esto, y cada una de las actividades que tenga una bibliografía específica de lo más reciente posible, que sean estudios comprobados, en fin, le puedo dar todo eso y me puede dar en cuestión de segundos toda mi planeación estratégica de mi materia. Pero ¿eso sería responsable profesionalmente parte de nosotros? Después de que me la dé, ¿la verifico? ¿Reviso qué es lo que quiero yo de mi materia? Me hubiera gustado saber las materias que tienen como para ir ejemplificando, y si no, ahorita vamos compartiendo un poquito en esto. Conocer a nuestros estudiantes no necesariamente nos va a arrojar datos, pero estoy completamente segura que la población de Tlaxcala tiene diferencias significativas, sociales, realidades, a Guadalajara, por ejemplo, donde estoy yo. Y eso va desde la región en la que se mueven, desde
miles de cosas que hay de factores del contexto que van a influir en todo esto. Entonces, la IA me va a dar información, pero no necesariamente acercada a las realidades de nuestros estudiantes. Y es ahí donde entra justo nuestra responsabilidad profesional. ¿Cómo le voy a dar esa realidad? Son estudiantes, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaja en comunidades rurales o semiurbanas, a diferencia de trabajar con poblaciones urbanas. Por ejemplo, en algún tiempo estuve dando clases en un centro universitario fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y comparaba incluso las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, habilidades no capacidades, ¿ok? Las habilidades era totalmente diferente, incluso en el uso de esto. En la ciudad difícilmente ya ves a los chicos metidos en la biblioteca. Allá, la biblioteca en ciertos horarios estaba llenísima, consultando libros porque es lo que tenían más accesible, porque venían de comunidades semiurbanas o rurales en las cuales justo el alcance de todo esto no llega como quisiéramos o como se plantean algunos programas donde ya se involucra esto. Entonces, ¿qué necesitamos también aquí? Tomar decisiones éticas y no le dejemos a la IA que las tome por nosotros. Y no va a sustituir nuestro criterio docente. Porque de alguna manera esos 10 años más que tienen ustedes en la práctica de sus carreras, en los distintos escenarios, es suficiente para tener un criterio distinto al criterio que tiene la inteligencia en esa realidad específica. Entonces, tenemos que cuestionarnos si es adecuada para ese grupo, si lo que están ustedes proponiendo en este ciclo escolar o van a proponer ¿es la adecuada para este grupo? Estas herramientas que voy a usar de la IA, ¿son pertinentes? ¿Son correctas? ¿Son culturalmente pertinentes a esas realidades? A veces también hasta influyen si son universidades de algún corte eh, religioso, o sea, que lo dirigen a algunas personas en eso también tenemos que ser cuidadosos los docentes, cómo y hasta dónde sí podemos hacer uso de acuerdo a la normatividad incluso de las mismas instituciones, aunque nuestra educación sea laica, gratuita, bueno, ya en universidades no es así, si trabajamos en una universidad privada y de algún corte religioso, de entrada ya sabemos que al estar ahí tenemos que cumplir con una serie de normativas al interior. Eso también influye y ahí entran esos criterios. También algo en lo que podemos irles orientando es en su seguridad. ¿Qué tipo de datos o información personal van a subir a las inteligencias artificiales? Que no represente un riesgo a su integridad en general. Y eso es algo que también podemos ahí nosotros utilizar nuestro propio juicio sabiendo pues esas experiencias que nosotros ya tenemos. Y vamos a algunos principios que podrían regirnos en este proceso del uso de la IA. Como herramienta puede aumentar nuestras capacidades. Eso es importante. Incluso las capacidades del uso del tiempo, de cómo nos puede, haciendo un buen uso de esto, cómo nos puede ahorrar horas de trabajo en el diseño gráfico, en la estructura, en las tablas, en todo eso. Pero nuevamente volvemos a lo que comenté hace un momento. Entonces, ese primer principio es que le dé al estudiante a partir de mi propia experiencia mayores habilidades y mayores capacidades, pero ¿cómo lo voy a usar yo? Y entonces ahí les oriento. Y bueno, a veces también nos permitimos aprender con ellos, porque también aprendemos, bueno, no sé, por lo menos yo les digo a mis estudiantes, de verdad que en estos 25 años de docencia he aprendido más de los estudiantes que propiamente de los libros que estudié cuando la carrera. ¿Por qué? Porque nos permite estar actualizados, estar respondiendo a esto. No tenemos que competir con la IA. En el primer principio, al no competir con la IA, pues entonces tenemos que ver primero cuáles son los riesgos que tenemos. Y hay 5 riesgos que tenemos que cuidar, importantísimos, y nosotros se los compartimos a ellos. Información falsa, porque la IA tiene datos, tiene un montón de códigos, y bueno, pues ahí lo que preguntemos. Hay sesgos, hay riesgo en privacidad y confidencialidad. Puede llegar a haber dependencia. Y esto a nivel psicológico yo podría decir que tengo personas que platican con una de las inteligencias como si fuera la pareja. Así. O incluso como en una plática de amigos, oye Lucía, fíjate que me acabo de poner a dieta y pensaba que, ¿qué me sugieres tú que cene esta noche? Porque en la tarde ya me comí tal y tal cosa y si quiero estar en un régimen de pérdida de peso, ¿qué me sugieres? Hay información de todo. No toman decisiones si no le preguntan a la IA. Y ya he tenido casos así. Y la otra, pues la pérdida del aprendizaje, esta capacidad para ser críticos. Dejamos de aprender, porque solo escuchamos la respuesta, a veces también luego digo, así como muy grotesco, masticada que nos da la IA.
porque ahí tiene información. Pero como yo puedo cuestionar y cómo puedo decir, la IA es muy sonsa, no, o sea, sí le estoy explicando, le estoy diciendo, pero pues me da lo que tiene y esta realidad que tengo no es lo que me está dando, o sea, ¿por qué? Precisamente por eso, porque no puede hacer una interpretación de las distintas realidades. Entonces, nosotros como docentes, hablarles de estos 5 riesgos que tienen en el uso de las IAs, cualquiera que ésta sea, puede ayudar mucho a ellos a no consumir todo el producto que nos arroja después de cualquier pregunta que hicieron. ¿Ok? Entonces, no tenemos que convertirnos en especialistas. Esto también porque no vamos a terminar nunca. Cuando ya salió, o sea, ya apenas estaba intentando hacer uso de ChatGPT y ahora te das cuenta que ChatGPT es el que más errores te arroja. Y apenas lo había logrado entender, un poco, ¿no? Pero ya hay otra variedad, así, Claude, no sé, Gemini, que es el más común en la práctica docente, etcétera. Pero entonces, ¿por qué nosotros vamos a hablar de estos riesgos? Pues porque esto va a orientar también de manera personal a nuestros estudiantes. Vamos con el siguiente punto. Si alguien tiene algún comentario, me encantaría que levantaran su mano. Al trabajar con los chicos o también en posgrado, a veces eso que nos arroja la inteligencia artificial nos puede dar la impresión de que es verídico, de que eso que me dio está súper bien, lo leo, y nos da una especie de ilusión de certeza. Pero la IA puede equivocarse con absoluta seguridad y lo que te da puede ser, no, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que está cercano. Entonces tenemos que cuidar que el hecho de que fluya la información, sea rápida, en segundos nos da la información, no significa que hable de la verdad. La seguridad con que lo pone, porque no pregunta, ¿esto es lo que querías? No. Incluso a veces dice, yo te sugiero esto, yo te recomiendo esto. Entonces hay que checar el tema de o sea, seguridad contra exactitud y las respuestas contra la evidencia que hay al respecto, para que nosotros, el hecho de generar contenido, siempre tengamos que verificar o verifiquemos que este contenido realmente es lo que nosotros estamos solicitando a la inteligencia artificial. Pensemos en este caso, fui creando unos casos bien sencillitos, pero un docente utiliza IA para generar 30 preguntas. Imagínense que ustedes agarren la unidad número 1 de la materia de, no sé, de metodología y le pidan que haga 30 preguntas a la IA para el examen. Y medio lo revisamos superficialmente, pero luego a la hora de aplicarlo nos dimos cuenta que algo pasaba ahí. Entonces, hacerlo de esta manera, yo pregunto, ¿esto sería un uso responsable? ¿Sí? ¿Depende o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nada? Bueno, ok. Sí, Vamos con... Ah, sí, adelante. yo digo que no está haciendo un uso responsable porque dice que las revisa de manera superficial y las aplica directamente. Yo creo que hay que revisarlas a fondo para ver si realmente están evaluando lo que yo quiero que muestre. Gracias. Exacto. Entonces, no estamos haciendo un uso responsable ahí, porque lo tenemos que nosotros ahora sí que cuestionarnos si eso es lo que nosotros queremos saber de lo que ellos aprendieron de la primera unidad, poniéndolo como la primera unidad. Entonces, el uso responsable sería revisar pregunta a pregunta e incluso si responde a lo que nosotros fuimos explicando en las clases, a las tareas que fuimos dejando. Porque igual agarra el programa, pero puede ser que del programa solo dimos el 70% de la unidad y el otro 30% no. Y entonces ahí metemos también en problemas al estudiante a nivel numérico o de calificación, pero no está siendo responsable, ¿ok? Vamos al siguiente caso. El caso número 2, un estudiante entrega un ensayo generado completamente por la IA. Yo les pregunto porque vi por ahí que hay investigadores o que su instituto tiene áreas de investigación, etcétera. ¿Esto automáticamente es plagio? ¿Qué conocen ustedes de esto? ¿Qué saben? Otra les dejo de tarea. Que el chamaco haga el ensayo que le pidieron completamente por la IA. ¿Es automáticamente un plagio? ¿Qué habilidades, qué aprendizajes debería o debían demostrar en ese documento que le hemos pedido? Y ahí viene justo el cómo vamos a generar nosotros las preguntas o las indicaciones o la rúbrica para lo que queremos. Y si va a hacer uso de esto, debe estar contemplada la IA en la rúbrica. ¿Y cómo? ¿Cómo la va a usar? Incluso si ya hicimos nosotros unas pruebitas, también podemos, o sea, dejar claro hacia dónde. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué quiero que yo aprenda? ¿Qué quiero yo que el estudiante aprenda al hacer un ensayo, el cual fue completamente generado por la IA? ¿Y cómo lo voy a hacer para verificar que él comprendió aquello que me está presentando? Y aquí viene lo del pensamiento crítico. Lanzo una pregunta, pero la lanzo en el documento, que lo contenga el documento, o la lanzo en un foro, por ejemplo, en el cual sea un foro abierto en aula
o así como estoy ahorita de manera sincrónica y entonces den la respuesta en el momento. Quizás hasta en ese momento puede hacerse parte de un juego y decir, en este juego no podrá haber uso de tecnología, por ejemplo. Y entra dentro de lo divertido, del juego y demás, pero voy a generar preguntas sobre los ensayos que he recibido. Y eso me permite ir viendo si yo con esta tarea, con esta actividad, estoy generando los aprendizajes que yo quiero dentro de mis objetivos de la materia. Caso número 3, un docente introduce información identificable de un estudiante en una IA para pedirle recomendaciones sobre cómo intervenir. Cosas que tenemos que cuidar aquí: privacidad, confidencialidad, seguridad y responsabilidad. En un área en la cual nada que ver con mi carrera del todo, nada que ver, pero era un curso de capacitación que dio la SEP a todos los maestros como de una región acá en Jalisco. Y a una colega se le ocurre poner un caso, hace muchos años, es igualito acá, nada más que acá con el uso de la IA. Se le ocurre poner el caso de una paciente que tuvo que era docente. Y la docente estaba en ese lugar. Cerca de 400 maestros ahí. Y puso el caso allá públicamente en la pantalla. Violó todos los aspectos de privacidad y confidencialidad. Primero, porque el caso no estaba autorizado para usarse, aunque hubiese sido con fines educativos, debe tener un consentimiento informado de la paciente, de que podía usarse sus datos de docente, de cómo llegaba y platicaba su desgaste emocional como docente, todo ese tema, expuesto a 400 personas. Bueno, esto puede ser similar. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en este tipo de cosas porque nos podemos balconear solitos y poner también en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes, que ya lo vimos en los criterios anteriores. Puntos que debemos considerar. Si nosotros, en el principio, todo eso es del principio número 1. Principio número 2, no todo lo técnicamente posible es pedagógicamente correcto. Siempre he pensado como docente, no sé ustedes, pero siempre he pensado que todos los profesores deberíamos de llevar un entrenamiento sí o sí en didáctica y en pedagogía. Quienes estamos ejerciendo la docencia, porque somos profesionales de un área, por ejemplo, yo como psicóloga doy clases en la carrera de psicología, pero ¿qué herramientas y qué elementos tengo de didáctica y de pedagogía? Y luego nos complicamos un montón. ¿Por qué? Porque sabemos muchísima o conocemos un montón de información, pero no sé si les ha pasado que luego nuestros estudiantes no le entiendo, o sea, no, o nos pasó siendo estudiantes, maestros brillantes, así que sabían tremendo, pero a la hora de enseñar era una catástrofe y nos puede pasar. Y ahora con esto, aún más. Y vuelvo a decir, o sea, nos podemos poner así, literal, en una condición en la cual, no sé, hasta hagamos el ridículo a veces. ¿Sí pasa? Entonces, ¿cómo es que nosotros ahí, justo en este punto, es pedagógicamente correcto lo que voy a hacer? Por ejemplo, algo que durante la pandemia yo pensé, por el desgaste emocional de los profesores, las profesoras y los estudiantes, es que la cantidad de horas que se dedicaban frente a pantalla no eran pedagógicamente correctas. Era muy agotador, porque estar trabajando frente a pantalla es doblemente agotador a nivel cognitivo. Primero, el tema de la luz, la recepción de la luz es agotador. Neurológicamente tiene un impacto. Físicamente, el estar sentados tantas horas en una misma posición y si además no tenemos un escritorio adecuado donde nuestros brazos estén como en una escuadra, entonces a nivel ergonómico también hay una afectación y hay impacto en la columna y por tanto a nivel también cerebral hay un impacto. Eso viendo en cuestiones meramente técnicas, pero aquello que técnicamente es posible con la IA, tenemos que cuestionarnos si como profesores y desde la pedagogía esto es posible. Busquen o léanse cuando puedan a Paulo Freire. Tiene unos libros maravillosos sobre pedagogía que nos ayuda mucho a cómo enseñar desde una práctica más cercana y social hacia nuestra comunidad y nuestros estudiantes. La innovación no significa solamente que usemos todo lo que nos va cayendo de herramientas en la IA, sino el cómo usamos eso para transformar en las aulas, para que haya menos desgaste, pero siga habiendo el criterio de analizar, de discernir, de cuestionar aquella información que nos llega. Vamos a encontrarnos entonces dos formas importantes aquí en el uso de la IA. Y ahora sí que nosotros decidimos. Voy a hacer una pregunta como muy, dirían nuestros estudiantes ahora, no sé allá, pero acá sí, muy random. Sí la dicen, ¿verdad? Por allá, sí.
Y luego, no, que si me da FOMO y que no sé cuánta cosa, perderme de la clase del profesor Roger o qué sé yo, no sé. Bueno, ¿alguien de ustedes fue copiloto usando la guía Roji? ¿Alguien sabe qué era la guía Roji en México? No, Roger dice no. Bárbara, ¿tú sabes qué era la guía Roji? ¿No? Rodolfo, sí. Sí, era un sistema de cartografía de carreteras. Ajá, muy bien, muchas gracias. Bueno, eso es lo que ahora es el Google Maps o ay, se me fue diario la uso. El Está, WISE. el Waze, ahí está. Pero ¿qué pasaba? Entonces voy a este ejemplo. ¿Quién llevaba la guía Roji? El copiloto. Bueno, si nosotros entonces en estas dos formas de utilizar la tecnología lo usamos justo buscando sustituir nuestra labor docente, hazme la clase, hazme el examen, califica los trabajos, escribe la retroalimentación. Eso sería, si esta es nuestra indicación, ¿la estoy usando para sustituir mi labor docente o la voy a usar como copiloto? Que cuestione mi diseño, que encuentre los puntos débiles de lo que acabo de proponerle a la IA, yo le propongo a la IA. Y le digo, encuentra los errores en esto y me gustaría que, etcétera. Hace unos días haciendo un ejercicio, me mandaron se me fue la palabra, un dictamen para un divorcio de una consultante. Y entonces tomé un párrafo que cuando me lo mandaron digo, ¿es en verdad que esto redactó un abogado? No, pésima su redacción, pésima, perdón que lo diga así, pero una redacción horrorosa. Y luego lo meto a la IA y le digo, que la uso como copiloto y me responde que no me puede dar respuesta a eso porque eso correspondería a un buffet jurídico, bla, 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 bla. Así me dio toda la explicación de por qué no me podía analizar eso en específico. ¿Por qué? Porque lo que le estoy pidiendo es pues, que cuestione aquello que yo le estoy dando ahí, ¿sí? Bueno. Que encuentre puntos débiles, que me ayude a dar algunas otras ideas sobre la idea que ya tengo, sobre la estructura que ya tengo y a darme alternativas. Por ejemplo, ok, literal, voy a desarrollar un congreso internacional de psicología en la era de la inteligencia artificial, donde quiero que bla, bla, bla tenga la cuestión ética, los retos, la innovación, etcétera. Dame 5 ejes temáticos, pero que además consideren la psicología organizacional, la psicología educativa, la psicología social, las neurociencias, la psicología clínica y dentro de la psicología clínica, los modelos terapéuticos basados en evidencia como, y le doy todo. Claro, me arroja la temática general por la cual puede ir mi congreso. Pero puedo decir, no me gusta esta propuesta porque esta propuesta fue de 1980 y yo quiero algo que esté asociado a 2026, a los avances científicos que hay ahora en este rubro de la psicología. El resto del programa me parece interesante. Y entonces vamos cuestionando también nosotros eso que nos está ofreciendo. Así que, ¿lo van a usar como sustituto o lo van a usar como copiloto? Y bueno, tengo un montón de diapositivas, voy a ir mucho más rápido porque esto no me va a alcanzar. En el principio número 3, no le pidamos a la IA que piense por nosotros. Principio importantísimo. No va a pensar por nosotros. Somos nosotros los que pensamos y los que damos la indicación. Y convertir esto en un laboratorio. En todas las materias podemos convertirlo en un experimento constante. ¿Qué me funciona y qué no me funciona? Y vamos. Y esto se acerca a lo esperado o definitivamente rechazamos completamente ese punto. No vamos a pedir a la IA que haga nuestro trabajo, porque entonces ahí, pues obviamente no lo estamos usando como copiloto, sino como sustituto. Y ese es el punto, que no queremos ser sustituidos, porque bueno, el trabajo que tenemos, seguramente la mayoría, escuchaba al profesor que daba la clase ayer y yo me preguntaba, es que en este momento de la historia, no sé ustedes en el instituto si es privado, pero la docencia no es un negocio, ni tampoco es una cosa que nos deje vivir como con muchísimas comodidades económicas, ¿verdad? O sea, si no lo combinamos con lo privado, con otras actividades, se vuelve muy agotador porque entonces tendríamos que llenar nuestra carga horaria 40 horas a la semana y trabajar 40 horas a la semana en docencia es muy agotador. Y a niveles a nivel superior es muy, muy cansado. Pero ahí es donde la IA puede justo ayudarnos. Entonces, iba a hacer este reto, pero tómenle captura de pantalla. Solo iba a ser 3 minutos de este tiempo y háganlo ustedes en su tiempo. Este es el prompt. ¿Sí? Cuando puedan, ustedes lo usan. Mi asignatura es, el tema que voy a trabajar es, mis estudiantes tienen un nivel educativo de tal y antes de
Antes de diseñar la clase, hazme 10 preguntas que me ayuden a tomar mejores decisiones pedagógicas. Primero que nos pregunten, los expertos somos nosotros. La IA tiene información, eso es todo, tiene datos. Y luego vamos al siguiente punto. Después de eso, el siguiente prompt para codiseñar aquello dice, a partir de mis respuestas en las preguntas que nos da, le damos respuestas. A partir de mis respuestas, propon 3 estrategias didácticas. Fíjense cómo estamos jugando aquí con el concepto pedagógico y el concepto didáctico. ¿Para qué? Para que entonces esa actividad o esos ejercicios que vamos a hacer con los estudiantes estén justo cumpliendo estas normas que nos corresponden a nosotros como docentes para alcanzar el objetivo específico de aprendizaje. O sea, la didáctica nos va a permitir justo acercar al estudiante que esa dinámica, que el tipo de materiales, las ventajas, las dificultades que van a encontrar en hacer ese ejercicio. No sé, por ejemplo, pienso en una actividad que antes hacía, les compraba manta, compraba 1 metro de manta y compraba hilo y agujas, tijeras, y los ponía a hacer trabajo en equipo. Íbamos a trabajar el concepto de equipo, pero cada uno en un bol, en una bolsita o en algo, yo les ponía a cada uno de los integrantes del equipo a que agarraran un papelito. Y por ejemplo, a Esaú le iba a tocar hacer el brazo derecho, a Roger el brazo izquierdo, a Ariana la pierna derecha. Pero luego a la hora de hacer el ejercicio ese, no se ponían de acuerdo. No dialogaba Esaú con Roger, y bueno, pues a mí me tocó la mano derecha, entonces yo la hago pues como yo creo, y a lo mejor Roger, no sé, tiene un brazo más largo que el de Esaú, y entonces él se mide acá el brazo con el pedazo de tela y dice, pues aquí está mi mano derecha. Pero no dialogó con Esaú. Sacan un muñeco que Chucky les quedó corto, les digo a los chicos. Bueno, nosotros estamos construyendo esos muñecos. Si nosotros no nos vamos poniendo de acuerdo en qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar y cómo vamos a incorporar la IA, pues puede ser que la pierna derecha es la IA y nos hace un desastre ahí que no puede caminar y que va a tener que usar un zapato como se lo hacían antes a quien sufrió poliomielitis o qué sé yo. O sea, no va a salir lo que nosotros queríamos porque no hay acuerdos. Esto también va a pasar en las instituciones. Si no dialogamos en la materia del bloque 1, a la materia de segundo semestre o al final, entonces cada uno va a ir por su canal y no vamos a llegar a las metas específicas que queremos. Entonces, al integrar inteligencia artificial, tenemos que considerar que debe haber un diálogo constante entre nosotros como profesores para alcanzar los resultados que realmente queremos. Resultados que nos lleven a formar a nuestros estudiantes con una base en el contexto en el que viven. Y yo les digo, sí, el libro fulanito de tal fue hecho en Estados Unidos. Realidades totalmente diferentes a la cuestión latinoamericana. ¿Cómo ese libro lo voy a adaptar acá? Probablemente las matemáticas, la física, la química, o sea, esas son materias duras y tal cual. Pero hay otras materias en las cuales la IA nos va a generar infinidad de probabilidades. Infinidad de probabilidades. Este mismo prompt con la materia de Ariana o con la materia de Saúl, con la materia, solo estoy poniendo los que están en la pantalla acá, que los alcanzo a ver, ¿ok? No es que esté dejando de lado a los demás. Nos va a dar un resultado diferente. Entonces, eso es algo que tenemos, pues, ahí que considerar, ¿va? ¿Por qué? Pues porque es nuestra responsabilidad estar ahí. Y luego dice, actúa como un experto en diseño instruccional. Hay un libro también, por si quieren, le puedo pasar a sus coordinadores esas bibliografías básicas, por ejemplo, de diseño instruccional, donde viene Vygotsky, viene Piaget, viene Bandura, Ausubel, Brunner, Gagné, que a lo mejor a algunos les suenan conocidos, que son expertos en pedagogía y en diseño instruccional. Entonces, le dices tal cual, el siguiente prompt, actúa como un experto en diseño instruccional, analiza críticamente esta actividad, identifica 3 fortalezas, 5 debilidades, incluso los temas éticos y los riesgos para el aprendizaje y 3 mejoras concretas, mejoras que yo le tengo que hacer a mi programa o a mi actividad. No se lo va a hacer la IA. Por eso le estoy dando este prompt. Y le agregamos, y no seas complaciente, porque luego yo les digo, sí, las IA son muy amorosas, muy complacientes, no es lo que queremos oír. Finalmente, la última palabra no la debe tener la IA. Datos, verificar, fuentes utilizadas, referencias, conceptos, los sesgos que puede haber, la pertinencia y el nivel académico en el cual estamos dirigiéndonos. No van a hacer los mismos prompts o similares en un nivel licenciatura a un nivel doctorado. Y eso va a cambiar porque estamos buscando generar, revisar, verificar, adaptar y utilizar de acuerdo a esa realidad de esos estudiantes que tenemos en ese momento.
¿sí? ¿Qué nos va a permitir en este proceso también al ser el copiloto nuestro, no el conductor? Si alguien ha manejado alguna vez, ha conducido coche y tienen a una persona de esas de, ay, no, ten cuidado, no, para, es que ya se paró el de frente, no, es que la curva, es que, no sé si les pasa que tienes ganas de voltear y decir, o guardas silencio o conduces. Bueno, entonces la IA, si la IA es el copiloto, ¿quién dirige? Nosotros como docentes. Y no sé si con esto va quedando clara justo la metáfora. Yo conduzco, incluso la IA, lo que quiero de ella. Si voy a planear, yo conduzco, ¿qué quiero? ¿Qué secuencia, qué actividades, qué ideas específicas, qué técnicas específicas quiero en esa planeación? ¿Por qué? Porque yo previamente ya conozco las técnicas. ¿Qué voy a enseñar? Con ejemplos, con casos, con simulaciones, con debates. La información ya la tienen ellos. Lo que nos toca es esta parte. ¿Cómo van a hacer una simulación de un litigio, de alguno, dependiendo de lo que esté cada quien? Vamos a adaptar a los diferentes niveles, lo que les decía hace un momento, incluso evaluar nuestras propias rúbricas, revisar si eso es efectivamente lo que queremos. Si lo aplicamos este semestre y vemos que no nos dio los resultados que queríamos, ¿cómo vamos a hacer ajustes al siguiente ciclo escolar? Y que seamos completamente críticos con el trabajo que estamos haciendo junto con nuestro copiloto, que es el apoyo que podemos tener para facilitarnos un poco el trabajo, pero no dejarle la conducción a la IA, ¿sí? Si la IA hace todo el trabajo cognitivo importante, entonces, ¿en dónde está ocurriendo el aprendizaje? No ocurre el aprendizaje, porque no estamos dando lo que nosotros queremos. Y esto es como nuestra regla de oro, así. Si nosotros le dejamos a la IA que piense por nosotros, un día vamos a dejar de pensar, le digo a los estudiantes. Y un día cualquiera puede llegar, les digo, no es posible que pasa a la tiendita de la esquina. El chamaco empieza a contar las monedas y luego vuelve a contar 9 pesos y no puede contarlo. Le digo, ese es el efecto negativo de no utilizar nuestro criterio, de no discutir las ideas, de no cuestionar aquello, ¿sí? Bueno. Vamos con lo que sigue y estoy ya casi terminando, ¿ok? ¿Qué vamos a considerar nosotros en estos procesos o al diseñar evaluaciones, al diseñar? Primero tenemos ¿qué vamos a evaluar? ¿Productos o procesos? Escribe un ensayo de 2.000 palabras. Listo, ya está. Va a escribir de cualquier cosa. Pero si voy a evaluar el proceso, donde necesito que hagan buenas preguntas, incluso le puedo pedir a los chicos que en el trabajo me pongan su prompt. ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo le preguntaste? ¿Qué información le diste tú? La argumentación que coincida con nuestros programas académicos, con nuestra bibliografía básica, con la bibliografía complementaria, etcétera. Y entonces irnos a la reflexión de aquello que nos ha dado la IA con esos prompts que nosotros o nuestros estudiantes les han dado. Entonces la IA puede generar un producto, pero es mucho más fácil falsificar un proceso, es mucho más difícil falsificar un proceso. Es como cuando diseñamos un taller que vendemos afuera y nos dicen que mandemos la carta descriptiva. Y yo suelo decir, con mucho gusto te la mando, pero si te la mando ya pasa a tus manos y eso tiene un costo. Y si no, la carta descriptiva es mía, el know-how, aquello que no sé cómo. Y es esto, o sea, el proceso no se los voy a compartir, ese es mío, ¿sí? ¿Qué está permitido dentro de mi política? ¿Qué está permitido en las clases con el uso de la IA? Y le dejo muy claro en la rúbrica. Esta es mi política para el uso de la IA en mi clase, con declaraciones, qué está prohibido, qué debe aclararse con el uso de la IA y qué aprendizaje humano debe permanecer. ¿Ok? Si nosotros se los ponemos claros desde un principio, pues ahí no nos andamos dejando engañar o pues a veces pueden literal decir, pues la maestra Angélica ni cuenta se da de lo que ponemos en los ensayos. La IA puede generar respuestas, puede producir información, nosotros enseñamos a evaluar la información. La IA puede proporcionar soluciones, nosotros enseñamos a decidir si esa es la mejor solución en este contexto específico. La IA puede imitar razonamientos, nosotros enseñamos la responsabilidad. Bueno, ahí les dejo este compromiso. A partir de mañana voy a utilizar la IA pero nunca voy a delegar a ella, IA como aliada, el criterio humano como brújula, el criterio docente como nuestra brújula dentro de las aulas. Nosotros conducimos a nuestros chicos con un montón de información. Qué bueno que investiguen, que pregunten, pero la brújula se las damos nosotros, ¿ok? No necesitamos decidir entre ser docentes o utilizar inteligencia artificial. Necesitamos aprender a ser mejores docentes en una época en la que la inteligencia artificial forma parte de nuestro mundo. Muchas gracias. Buenas noches, agradecemos tantísimo, querida maestra Angélica y amiga, esta tan valiosa información que nos has brindado. Déjenme contarles que ella es la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Psicología, tiene una gran trayectoria nacional e internacional.
Y la verdad es que me siento muy honrada que en este momento nos hayas hecho favor de enseñarnos, acompañarnos, de estar con nosotros. Entonces, bueno, pues un aplauso. Muchísimas Muchas gracias, gracias, maestra. Maru. Ha sido un Al placer. contrario. Al contrario, estamos ahorita aquí tomando las fotitos. Ahí está Pepe Luis también del equipo. Y bueno, pues enhorabuena. Yo estoy ahorita aquí con el celular, pero a ver si le podemos poner unos corazoncitos a la maestra, por favor. Así ya creo que ya puedo. A ver, muchísimas gracias, maestra. Pues aquí un corazoncito para ti con Gracias. todo respeto y cariño. De verdad que admiro mucho el trabajo profesional que llevas de muchísimos años, no solamente en la cátedra, sino además eres la directora. Pues no sé si les gustes decir, si nos gustas dar tu teléfono y demás. Es una de las profesionistas más importantes y destacadas a nivel República Mexicana Internacional. Ella trabaja los trastornos alimentarios. Tienes una clínica, eres directora. A ver, cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, muy brevemente, hace 21 años fundé una asociación civil, la única en su tipo a nivel nacional, sobre trastornos de conducta alimentaria. Tenemos un equipo completo, se trabajan los trastornos alimentarios de forma integral con psiquiatría, nutrición, familias y la terapia individual. Y bueno, pues ya tenemos 20 años en esto, haciendo investigación, haciendo campañas de prevención de trastornos alimentarios. Y pues ese ha sido mi trabajo por mucho tiempo y ahí fue que me fui involucrando en temas de la IA, porque pues que creen, todo el uso de todo esto ha sido un factor detonante de trastornos emocionales en los adolescentes. Depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria jugaron un papel importante y fue así como no me quedó de otra más que empezar a involucrarme en estos temas de inteligencia artificial, porque las usaban pues así como casi en su contra. Antes había menos vigilancia y menos policía cibernética, por tanto, pues había un montón de información. Entonces, pues para mí ha sido un placer hoy la invitación del instituto, de la doctora Maru, y pues con gusto acá estamos en Guadalajara, acá están las instalaciones. Instituto Caita, así aparece, está mi cámara, no sé si les, voy a apagar la cámara y no sé si les aparece el loguito ahí. Sí, perfecto. Eso. Sí, se aparece Esa. Kaita. Muchas gracias, Maru. También te comprometemos y te invitamos, ya sé que falta un año, pero se pasa muy rápido. Vamos a tener aquí en Antli un congreso internacional en octubre del año que entra. Vamos a trabajar las adolescencias. Viene Juan Miguel de Pablo de Urban de España, vienen de Chile, vienen varias partes también y será un honor que estés con nosotros, maestra, por favor. Con mucho Muchas gusto, gracias con y mucho muchas gusto. gracias a todos nuestros Gracias. queridos docentes. Gracias por la confianza y estamos ahí presentes porque mañana nos vamos, me invitaron a la Anáhuac, a la Universidad de Anáhuac, vamos a estar por allá también, representando a Muchas Antli y a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Bye. Gracias. Gracias, Bye. maestra. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos, maestros, doctores. Muchas gracias.